Hay noches en las que no necesitas más fuerza, no necesitas más ánimo, no necesitas que alguien te diga, tú puedes. Lo que tu alma está pidiendo, en el silencio de esa habitación, es algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Necesitas saber qué hacer, necesitas sabiduría, y si esta noche te sientes exactamente así, frente a una decisión que no sabes cómo tomar, frente a un problema que no sabes cómo resolver, quiero contarte una historia. La historia de un hombre al que Dios le hizo una pregunta que pocas veces en la historia se le ha hecho a alguien. La encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Un joven llamado Salomón acababa de convertirse en rey de Israel. Su padre, el rey David, había muerto, y sobre los hombros de este joven, apenas comenzando su reinado, había caído una responsabilidad inmensa: gobernar a todo un pueblo, tomar decisiones que afectarían miles, millones de vidas, en un tiempo de tensiones políticas, de vecinos hostiles, de un pueblo que apenas se estaba consolidando. Y en medio de esa responsabilidad abrumadora, la Escritura nos dice que una noche, en Gabaón, Dios se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Detente conmigo un momento aquí, porque quiero que imagines la magnitud de esta pregunta. El Dios del universo, el creador de todo lo que existe, le está dando a este joven rey un cheque en blanco. Puede pedir riquezas ilimitadas, puede pedir la muerte de todos sus enemigos, puede pedir una vida larga, gloria, poder, fama que trascienda generaciones. Las posibilidades eran, literalmente, infinitas. Y quiero que te detengas también en tu propia vida esta noche, y te hagas la misma pregunta que Dios le hizo a Salomón. Si Dios te dijera hoy, ahora mismo, mientras me escuchas, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué pedirías tú? Piénsalo con honestidad, no la respuesta que crees que deberías dar. La respuesta real, la que sale primero de tu corazón cansado, de tu mente llena de preocupaciones. Muchos de nosotros, si somos sinceros, pediríamos que se resuelva el problema, que el dinero alcance, que la enfermedad desaparezca, que la relación se arregle, que el hijo cambie. Y no hay nada de malo en desear eso, en orar por eso. Pero quiero que veas lo que respondió Salomón, porque su respuesta nos enseña algo que va mucho más profundo que la solución inmediata a un problema. Salomón respondió: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, y ahora, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Quiero que te quedes con esta frase, porque es el corazón de toda esta historia. Salomón, con todo el poder que tenía en sus manos, con toda la posición que ya ostentaba, comenzó su petición reconociendo su propia insuficiencia. No dijo: Señor, dame más poder para controlar mejor la situación. Dijo, en esencia: Señor, no sé qué hacer. Reconozco que no tengo la capacidad, por mí mismo, de tomar las decisiones que este momento exige. Amigo mío, amiga que me escuchas esta noche, ¿cuántas veces hemos intentado resolver los tiempos difíciles de nuestra vida confiando únicamente en nuestro propio entendimiento? ¿Cuántas decisiones hemos tomado, apresuradas, desde el miedo o desde el cansancio, sin detenernos primero a reconocer, como Salomón, que simplemente no sabemos cómo entrar ni salir? Hay una humildad profunda en esta oración de Salomón, una humildad que el mundo de hoy casi nunca nos enseña. El mundo nos dice: confía en ti mismo, tú tienes el poder, tú puedes con todo. Pero la sabiduría bíblica comienza en un lugar completamente distinto. Comienza reconociendo que, sin Dios, no sabemos. Sigue diciendo la Escritura: da, pues, a tu siervo corazón entendido. En el idioma original, esta frase lleva la idea de un corazón que escucha, un corazón que discierne, un corazón capaz de distinguir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente es bueno. Porque, amigo mío, en los tiempos difíciles, no siempre el problema es no saber qué está bien y qué está mal en términos absolutos. El problema, muchas veces, es no saber discernir, en medio de la confusión, cuál es el camino correcto entre varias opciones que, en la superficie,
parecen igual de razonables. ¿Cuántas veces has estado frente a una decisión donde ninguna opción parecía completamente mala, pero tampoco sabías cuál era la correcta? ¿Un trabajo que debes dejar o no? ¿Una relación que debes sostener o soltar? ¿Una palabra que debes decir o callar? Ese tipo de encrucijada es, exactamente, para lo que Salomón estaba pidiendo sabiduría, no solo para distinguir entre el bien evidente y el mal evidente, sino para discernir el camino correcto en medio de la ambigüedad de la vida real. Y la Escritura nos dice algo hermoso sobre cómo Dios respondió a esta petición. Y pareció bien delante de Dios que Salomón pidiese esto. La palabra pareció bien nos habla de que esta petición agradó profundamente al corazón de Dios. Y Dios le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Antes de continuar con lo que Dios le concedió a Salomón, y con lo que Dios quiere concederte a ti esta noche, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, si sientes que necesitas esta sabiduría para el tiempo difícil que estás atravesando, suscríbete a Oraciones al Amanecer. Este canal existe para acompañarte en momentos exactamente como este, cuando no sabes qué hacer, pero sabes que necesitas a Dios. Y Dios continuó diciéndole a Salomón, «He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». Mira esto con cuidado, amigo mío. Salomón pidió sabiduría, no pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió una vida larga, y sin embargo, Dios le dio todo eso además de lo que pidió, precisamente porque lo que pidió estaba alineado con el corazón de Dios. Esto nos revela un principio que quiero que grabes en tu corazón esta noche. Cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, cuando ponemos nuestra petición más profunda en línea con lo que Dios valora, muchas veces Él añade, por su gracia, mucho más de lo que jamás nos hubiéramos atrevido a pedir por nosotros mismos. Esto nos recuerda las palabras de Jesús, siglos después, en el Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La sabiduría de Salomón, pedida esa noche en Gabaón, no fue solo para él. Se convirtió en una sabiduría tan reconocida que reyes de tierras lejanas viajaban para escucharlo, que su nombre se volvió sinónimo, hasta el día de hoy, de discernimiento profundo. Pero quiero que hagamos una pausa aquí, en este punto de la historia, porque en la siguiente parte quiero mostrarte cómo esta sabiduría que Dios le dio a Salomón se puso a prueba de una manera que revela, con total claridad, qué es realmente la sabiduría bíblica en acción. Y quiero, también, mostrarte cómo tú puedes pedir, esta misma noche, esa misma clase de sabiduría para el tiempo difícil que estás atravesando. La Escritura, en el mismo capítulo 3 de Primero de Reyes, nos presenta de inmediato una historia que demuestra esta sabiduría en acción. Y quiero contártela despacio, porque en ella hay lecciones que van mucho más allá de lo que parece a simple vista. 2 mujeres, dice el relato, vivían en la misma casa, y ambas habían dado a luz casi al mismo tiempo. Una noche, uno de los niños murió, y en medio del dolor y la confusión, una de las mujeres, mientras la otra dormía, cambió a su hijo muerto por el hijo vivo de su compañera. Cuando la madre del niño vivo despertó, se dio cuenta de que el hijo que tenía en sus brazos no era el suyo, y las 2 mujeres se presentaron ante el rey Salomón, cada una afirmando, con total convicción, que el niño vivo era suyo. Imagina, por un momento, la escena. 2 mujeres, desesperadas, llorando, gritando, cada una jurando que dice la verdad. No había testigos, no había pruebas físicas como las que existen hoy, solo la palabra de una mujer contra la palabra de otra, y en medio, un bebé cuya vida y cuyo destino dependían de la decisión de este joven rey. ¿Cómo resuelves algo así? ¿Cómo discierne alguien la verdad cuando no hay evidencia clara, cuando solo hay 2 versiones contradictorias y un corazón humano capaz de mentir con total convicción cuando el dolor o el desespero lo empujan a ello? Salomón, dice la Escritura, pidió que le trajeran una espada, y ordenó, partid por medio al niño que vive,
y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Detente conmigo aquí, porque esta orden, que a primera vista parece incluso cruel, es en realidad una de las demostraciones más brillantes de sabiduría práctica en toda la Escritura. Salomón no estaba realmente dispuesto a partir al niño. Estaba creando una situación que revelaría, sin lugar a dudas, cuál de las dos mujeres tenía un corazón de verdadera madre. Y así fue. La mujer que era la verdadera madre, dice el relato, se conmovieron sus entrañas por su hijo, y le dijo al rey: «Ah, señor mío, dad a ésta el hijo vivo, y no lo matéis». Estaba dispuesta a perder a su hijo, a entregarlo a la otra mujer, con tal de que el niño viviera, mientras que la otra mujer en cambio dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Y con esa sola respuesta, sin ninguna otra prueba, sin ningún testigo, Salomón supo, con total certeza, quién era la verdadera madre. «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre», declaró el rey. Amigo mío, quiero que veamos juntos qué nos enseña esta historia sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría que Dios da. Porque muchas veces, cuando pensamos en sabiduría, pensamos en tener todas las respuestas de antemano, en nunca dudar, en resolver los problemas con fórmulas claras y directas. Pero la sabiduría de Salomón, en este relato, no vino de una fórmula. Vino de un discernimiento profundo del corazón humano. Vino de crear, con inteligencia y valentía, una situación donde la verdad pudiera revelarse por sí sola. Y esto me lleva a algo que quiero decirte directamente a ti, esta noche, en medio del tiempo difícil que estás atravesando. Tal vez tu situación no tiene una respuesta clara, evidente, escrita con letras grandes frente a ti. Tal vez, como en este caso, hay dos caminos que parecen razonables, dos voces que te dicen cosas distintas, y no sabes, en este momento, cuál es la verdad, cuál es el camino correcto. Quiero decirte que la sabiduría que Dios da no siempre llega como una respuesta instantánea y evidente. A veces llega como discernimiento, como una capacidad renovada para ver con claridad lo que antes estaba confuso, para percibir, en el corazón de las personas y de las circunstancias, lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie. Y hay algo más en esta historia que no quiero que pases por alto. Fíjate en la reacción del pueblo cuando escucharon el veredicto de Salomón. La Escritura dice: «Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Sabiduría de Dios, no sabiduría de Salomón. El pueblo entendió, de inmediato, que lo que acababan de presenciar no era simplemente la inteligencia natural de un hombre brillante, era algo que venía de una fuente más alta. Y esto es exactamente lo que quiero que entiendas esta noche. La sabiduría que necesitas para tu tiempo difícil no tiene que venir de ti mismo, no tiene que ser el resultado de tu propia fuerza mental, de tu propia experiencia, de tu propia capacidad de análisis. Puede venir, como le vino a Salomón, directamente de Dios, en respuesta a una oración honesta que reconoce: «Señor, yo no sé cómo entrar ni salir en esta situación. Quiero que hagamos una pausa aquí, y quiero invitarte a orar conmigo, no al final de este mensaje, sino ahora mismo, en medio de él, porque creo que tu corazón necesita esta oración antes de que sigamos avanzando. Padre Celestial, así como Salomón se presentó ante ti reconociendo que no sabía cómo entrar ni salir, yo vengo hoy a ti con esa misma honestidad. Señor, hay decisiones frente a mí que no sé cómo tomar. Hay caminos frente a mí que no sé cuál seguir. Te pido, Padre, no que resuelvas el problema por mí sin que yo tenga que confiar en ti, sino que me des ese corazón entendido del que habla tu palabra, un corazón capaz de discernir, en medio de la confusión, cuál es tu voluntad para mi vida. Ayúdame a no apoyarme en mi propio entendimiento, sino a reconocerte a ti en todos mis caminos, confiando en que tú enderezarás mis veredas. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración resonó en tu corazón esta noche, quiero que me cuentes en los comentarios qué decisión, qué tiempo difícil está pesando sobre ti en este momento. No necesitas dar todos los detalles, solo compárteme lo esencial, y voy a orar por ti, por esa sabiduría que necesitas esta misma noche. Pero hay más en esta historia de Salomón que quiero mostrarte.
porque la sabiduría que Dios le dio no solo se manifestó en momentos dramáticos como este juicio, también se manifestó en algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano, y que tiene una lección poderosa para los tiempos difíciles que no son un solo momento de crisis, sino una temporada larga y agotadora. Quiero llevarte ahora a un pasaje distinto, pero profundamente relacionado, porque la sabiduría que Salomón recibió de Dios no se quedó únicamente en decisiones dramáticas como la del juicio entre las dos madres. Con el tiempo, esa misma sabiduría se derramó en algo que él mismo escribió, inspirado por Dios, para que tú y yo, siglos después, pudiéramos sostenernos en nuestros propios tiempos difíciles, el libro de Proverbios. En el capítulo 3 de Proverbios, Salomón escribió unas palabras que se han convertido, a lo largo de los siglos, en un ancla para millones de personas atravesando momentos de confusión. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Quiero que nos detengamos, despacio, en cada una de estas frases, porque están escritas por un hombre que vivió exactamente lo que tú estás viviendo ahora, la necesidad de tomar decisiones sin tener toda la información, la presión de gobernar, de decidir, de avanzar, en medio de la incertidumbre. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, no confiando en Dios para lo espiritual mientras confías en ti mismo para lo práctico, de todo tu corazón. Esto significa que, en el tiempo difícil que estás atravesando ahora mismo, Dios te está invitando a una confianza integral, una confianza que no divide tu vida en compartimentos, donde Dios maneja lo religioso y tú manejas lo real, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta frase, amigo mío, no significa que Dios te esté pidiendo que dejes de pensar, que dejes de analizar, que actúes sin ninguna consideración racional. Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, no estaba en contra del pensamiento cuidadoso. Lo que esta frase nos advierte es contra la tentación de hacer de nuestro propio entendimiento la fuente final, la autoridad última, para nuestras decisiones. Es la diferencia entre pensar con cuidado, buscando a Dios en el proceso, y pensar con orgullo, confiando únicamente en nuestra propia capacidad de ver el panorama completo. Y aquí quiero detenerme en algo que creo que muchos de nosotros pasamos por alto. En los tiempos difíciles, cuando la presión es grande, cuando el tiempo apremia, cuando sentimos que debemos decidir ya, la tentación más fuerte es precisamente apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque parece más rápido, más eficiente, más controlable que detenernos a buscar a Dios. Pero Salomón, con toda su sabiduría, con todo su poder como rey, nos advierte precisamente contra esa prisa. Nos dice que la verdadera sabiduría no es la que actúa más rápido, sino la que actúa reconociendo a Dios primero. Reconócelo en todos tus caminos, no solo en los caminos grandes, en las decisiones que sabemos que son importantes, en todos tus caminos, en la conversación difícil que debes tener mañana, en la carta que debes escribir, en el dinero que debes administrar esta semana, en la palabra que debes decir o callar en la próxima reunión familiar. La sabiduría bíblica no se limita a los grandes momentos de crisis, se cultiva en la práctica constante de reconocer a Dios en cada decisión, grande o pequeña, y Él enderezará tus veredas. Fíjate que la promesa no es que tú vas a enderezar tu propio camino con más esfuerzo, con más análisis, con más fuerza de voluntad. La promesa es que, cuando reconoces a Dios en tus caminos, es Él quien endereza la vereda. Esto quita de tus hombros una carga que muchos de nosotros llevamos sin necesidad. La carga de sentir que todo el peso de tomar la decisión correcta recae únicamente sobre nuestros propios hombros. Quiero contarte algo más sobre este hombre, Salomón, porque su historia no termina en un final perfecto, y creo que eso, también, tiene una lección importante para ti esta noche. A pesar de toda la sabiduría que Dios le dio, a pesar de los proverbios que escribió, a pesar del discernimiento que mostró en momentos como el del juicio entre las dos madres, Salomón, con el paso de los años, tomó decisiones que se alejaron de esa sabiduría. La Escritura nos cuenta que, en su vejez, sus muchas esposas extranjeras inclinaron su corazón hacia otros dioses, y que Salomón, el hombre más sabio que había existido, terminó comprometiendo su propia fidelidad a Dios. ¿Por qué te cuento esto, precisamente en un mensaje sobre sabiduría?
porque quiero que entiendas algo profundamente importante. Recibir sabiduría de Dios en un momento específico de tu vida no te exime de la necesidad de seguir buscándola cada día. La sabiduría no es una posesión que adquieres una vez y guardas para siempre, como quien guarda un objeto en un cajón. Es una relación diaria, una dependencia continua de Dios, un reconocerlo, como dice el proverbio, en todos tus caminos, no solo en el camino grande de una decisión de juventud. Esto significa que el tiempo difícil que estás atravesando hoy no es el único momento en que necesitarás sabiduría. Habrá otro, y otro después de ese. Y la buena noticia, amigo mío, es que la fuente no se agota. El libro de Santiago, siglos después de Salomón, nos confirma esta misma verdad con palabras que quiero que grabes en tu corazón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, sin reproche. Dios no te va a recordar cuántas veces ya le has pedido sabiduría antes. No te va a decir, otra vez tú, pidiendo lo mismo. Cada vez que te encuentres, como Salomón aquella noche en Gabaón, sin saber cómo entrar ni salir, puedes acudir de nuevo a Dios con la misma honestidad, y Él te dará, abundantemente y sin reproche, la sabiduría que necesitas para ese momento específico. Quiero que hagamos una pausa aquí, en este punto de nuestro tiempo juntos, porque en la siguiente parte quiero mostrarte, de manera muy práctica, cómo se ve esta sabiduría aplicada a los tiempos difíciles más comunes que enfrentamos hoy. Las decisiones financieras, las relaciones familiares, los momentos de duda sobre el propósito de nuestra vida. Y quiero cerrar con una oración final que te ayude a llevar esta sabiduría contigo, mucho después de que este video haya terminado. Quiero llevarte ahora, amigo mío, amiga que me escuchas esta noche, a los tiempos difíciles concretos que probablemente estás enfrentando en este momento, porque hablar de sabiduría en abstracto es fácil, pero quiero que veamos, con nombres y apellidos, cómo esta sabiduría bíblica se aplica a lo que realmente te quita el sueño. Pensemos primero en las decisiones financieras. Quizás estás enfrentando una deuda que no sabes cómo pagar. Quizás debes decidir si aceptas un trabajo nuevo, aunque signifique un cambio grande, o si te quedas donde estás, aunque ya no te haga crecer. Quizás debes decidir si prestas dinero a un familiar, sabiendo el riesgo que eso implica. La Escritura no te da una fórmula matemática para cada una de estas decisiones, pero sí te da un principio que Salomón mismo escribió en Proverbios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura ciertamente tiende a la pobreza. La sabiduría bíblica, en lo financiero, casi siempre está del lado de la paciencia, del consejo, de no decidir desde la desesperación ni desde la prisa. Y aquí quiero decirte algo directamente. Si estás en medio de una crisis financiera esta noche, no ores solamente pidiendo el dinero. Ora, como Salomón, pidiendo el discernimiento para saber qué hacer con lo que tienes, para saber qué puerta abrir y cuál cerrar, para saber a quién escuchar y a quién no. Muchas veces, la provisión de Dios llega no como un milagro instantáneo de dinero caído del cielo, sino como la claridad para tomar la decisión correcta que, con el tiempo, te lleva a la estabilidad. Pensemos ahora en las relaciones familiares. Tal vez hay un conflicto con tu cónyuge que no sabes cómo resolver. Tal vez hay palabras que se dijeron, heridas que aún sangran, y no sabes si el camino es hablar de nuevo, o dar espacio, o buscar ayuda externa. Recordemos algo de la historia de Salomón. Su sabiduría no vino de tener todas las respuestas de antemano, sino de discernir, con paciencia, lo que realmente estaba en el corazón de las dos mujeres frente a él. En tus relaciones, esa misma sabiduría te invita a mirar más allá de las palabras que se dicen en el calor del momento, a discernir lo que realmente hay en el corazón de la persona que amas y a pedirle a Dios paciencia para no reaccionar desde la herida, sino desde el discernimiento. Y pensemos, finalmente, en esos momentos donde la dificultad no es una crisis puntual, sino una sensación más larga, más pesada, la sensación de no saber cuál es el propósito de tu vida en esta etapa. Quizás tus hijos ya crecieron y la casa se siente vacía y no sabes qué hacer con estos años que tienes por delante. Quizás perdiste un trabajo que definía gran parte de tu identidad y ahora te preguntas quién eres sin él. Quizás la salud te ha cambiado el ritmo de vida
y sientes que ya no puedes hacer lo que antes hacías, y no sabes qué lugar ocupas ahora, quiero decirte, con todo el amor con el que te he hablado en este mensaje, que la sabiduría que Dios da no solo resuelve decisiones puntuales, también resignifica temporadas completas. Así como Salomón, en su madurez, escribió el libro de Eclesiastés, reflexionando sobre el sentido de la vida después de haberlo probado casi todo. Tú también, en esta etapa que sientes incierta, puedes pedirle a Dios sabiduría no solo para decidir, sino para entender qué está haciendo Dios contigo en este tiempo, qué es lo que realmente importa ahora, y qué puertas, aunque distintas a las de antes, Dios está abriendo frente a ti. Antes de continuar, quiero recordarte algo que ya te dije al inicio de este mensaje, y que quiero repetir porque sé que este canal, Oraciones al Amanecer, ha sido un lugar de consuelo para muchos en tiempos exactamente como el tuyo. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que la próxima vez que la incertidumbre te visite en la madrugada, sepas dónde encontrar una palabra que te sostenga. Quiero volver, por un momento, a esas palabras de Santiago que mencioné antes, porque hay una parte de ese pasaje que no habíamos leído completa, y creo que tu corazón la necesita esta noche. Santiago escribió: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta advertencia es importante, amigo mío, porque a veces, cuando pedimos sabiduría a Dios, seguimos cargando la ansiedad de si Dios realmente nos va a responder, de si de verdad nos va a guiar, de si esta oración va a servir de algo, o si vamos a seguir tan perdidos como antes. Y Santiago nos dice que esa duda, esa inestabilidad, nos deja como una ola arrastrada de un lado a otro, sin poder afirmarnos en ninguna dirección clara. La fe, con la que Salomón pidió sabiduría aquella noche en Gabaón, no era una fe perfecta, sin ninguna incertidumbre en su corazón. Era, sencillamente, una fe que confiaba lo suficiente en el carácter de Dios como para atreverse a pedir, y luego confiar en que la respuesta vendría. Y esa es exactamente la fe a la que te invito esta noche. No la certeza absoluta de que ya sabes cómo va a resultar todo, sino la confianza suficiente en el carácter de Dios como para entregarle, de verdad, la decisión que te está pesando. Quiero, en este momento, invitarte a otra pausa de oración, distinta a la anterior, porque quiero que esta vez la ores pensando específicamente en esa área concreta de tu vida donde más necesitas sabiduría hoy. Sea financiera, sea familiar, sea de propósito. Padre Celestial, hoy te traigo, de manera específica, el área de mi vida donde más necesito tu sabiduría. Tú conoces exactamente cuál es, aunque yo apenas logre ponerla en palabras. Te pido que, como hiciste con Salomón, me des un corazón entendido, capaz de discernir el camino correcto en medio de la confusión. Ayúdame a no apoyarme en mi propia prudencia, sino a reconocerte en este camino específico que tengo por delante. Y te pido, Padre, que quites de mi corazón la duda que me arrastra de un lado a otro, y me des una fe firme, capaz de confiar en tu respuesta aunque todavía no la vea con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración tocó un área específica de tu vida esta noche, cuéntamelo en los comentarios. No necesitas dar todos los detalles, pero dime si es un tema financiero, familiar o de propósito, y voy a orar de manera específica por esa área en las próximas oraciones de este canal. Todavía queda algo importante que quiero compartir contigo, amigo mío. ¿Qué hacer en esos momentos donde, a pesar de haber orado, a pesar de haber pedido sabiduría, la respuesta de Dios parece tardar, parece no llegar con la claridad que esperábamos? Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas veces se menciona cuando hablamos de sabiduría, pero que es igual de importante que todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué hacer cuando ya oraste, cuando ya pediste, como Salomón, ese corazón entendido, y la respuesta de Dios parece tardar? Porque sé que muchos de ustedes, esta noche, no están en el momento de recibir la sabiduría, sino en el momento de esperarla, y ese tiempo de espera, amigo mío, tiene su propia lección que necesitamos entender. Quiero llevarte a otro pasaje, escrito también por un hombre sabio, aunque no un rey esta vez, sino un profeta, Habacuc. Este profeta vivió en un tiempo de gran confusión para el pueblo de Dios, un tiempo de injusticia, de violencia, de preguntas sin respuesta clara, y Habacuc,
cansado de no entender lo que Dios estaba haciendo, escribió algo que quiero que grabes en tu corazón. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Fíjate en esta imagen. Habacuc no dice, voy a seguir corriendo de un lado a otro buscando respuestas por mis propios medios. Dice que va a subir a su torre de vigilancia, a un lugar alto, a un lugar de quietud, y desde ahí va a esperar, atento, a lo que Dios tenga para decirle. Hay algo profundamente contracultural en esta imagen para nuestros tiempos. Vivimos en una era que nos empuja a resolver todo de inmediato, a buscar respuestas instantáneas, a sentir que la espera es sinónimo de fracaso o de estancamiento. Pero la sabiduría bíblica nos enseña algo distinto, que hay temporadas donde la sabiduría más profunda no es actuar de inmediato, sino subir a la torre, aquietar el corazón y esperar con atención lo que Dios quiere mostrarnos. Y Dios le respondió a Habacuc con unas palabras que también quiero que lleves contigo esta noche. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Dios reconoce, en este pasaje, que la respuesta puede sentirse como si tardara. No niega tu sensación de espera. No te dice que estás exagerando, que deberías tener más paciencia, que si realmente confiaras no sentirías esa ansiedad por la demora. Simplemente te asegura, espéralo, que sin duda vendrá. Amigo mío, si esta noche llevas semanas, meses, quizás años, orando por sabiduría en una situación específica y sientes que el cielo está en silencio, quiero decirte que ese silencio no es abandono. A veces, el tiempo de espera es, en sí mismo, parte de cómo Dios está formando en ti el discernimiento que necesitas, porque hay lecciones que la sabiduría de Dios solo puede enseñarnos a través del proceso de esperar, no a través de una respuesta instantánea. Si Dios te diera la respuesta inmediatamente, en algunos casos, no habrías desarrollado la fe, la paciencia, la profundidad de carácter que ese tiempo de espera está forjando en ti, silenciosamente, mientras esperas. Quiero también hablarte de otro aspecto de esta espera, el papel del consejo de otras personas, porque la sabiduría bíblica nunca fue diseñada para ser un camino completamente solitario. Proverbios 11 nos dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Proverbios 15 añade, los pensamientos con el consejo se ordenan. Muchas veces, en medio de nuestros tiempos difíciles, oramos pidiendo sabiduría, pero cerramos la puerta al mismo tiempo a las personas sabias que Dios ha puesto a nuestro alrededor, personas que quizás puedan ver, desde afuera, algo que nosotros, desde adentro de la situación, no logramos ver con claridad. Esto no significa que la respuesta final dependa del consejo humano por encima de la voz de Dios en tu corazón. Significa que, muchas veces, Dios usa a otras personas, un amigo de confianza, un consejero espiritual, alguien que ha caminado un sendero similar al tuyo, como parte del proceso mismo de darte la sabiduría que le has pedido. Si estás en medio de una decisión difícil, no tengas miedo de buscar consejo, con humildad, de alguien cuya vida refleje la sabiduría de Dios. No sustituye tu oración, la complementa, y quiero, antes de continuar, invitarte de nuevo a considerar suscribirte a este canal, Oraciones al Amanecer, porque quiero que sepas que aquí no solo compartimos un mensaje una vez, sino que semana tras semana seguimos profundizando en estos temas que sostienen el alma en los tiempos difíciles. Y si tienes un nombre, una situación, algo que quieras que oremos por ti, ya sabes que puedes dejarlo en los comentarios. Quiero cerrar esta parte con algo que creo que necesitas escuchar, especialmente si llevas tiempo esperando. La sabiduría que estás pidiendo ya está en camino, aunque todavía no puedas verla con claridad. Así como Salomón recibió su respuesta en una sola noche, hay situaciones donde Dios responde de inmediato. Pero también hay situaciones, como la de Habacuc, donde la respuesta se construye poco a poco, a través del tiempo, a través del proceso, a través de la fidelidad de seguir buscando a Dios día tras día, incluso cuando el camino aún no está claro. En la siguiente parte de este mensaje, quiero mostrarte una última pieza de esta historia de sabiduría, algo que Salomón escribió al final de su vida, después de haber experimentado tanto el éxito como el fracaso, y que creo que resume, de la manera más honesta posible, lo que realmente significa vivir con sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre.
y después cerraremos con una oración final y una bendición para tu hogar y para tu camino en este tiempo difícil. Quiero llevarte, para cerrar este mensaje, a las palabras finales que Salomón dejó escritas ya en la última etapa de su vida, en el libro de Eclesiastés. Este es un libro distinto a Proverbios. Si Proverbios es la sabiduría de un hombre joven, seguro, brillante, Eclesiastés es la sabiduría de un hombre mayor, que ya probó las riquezas, el poder, el placer, el conocimiento, y que, al final del camino, escribió una de las conclusiones más honestas de toda la Escritura. Salomón escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Y por años, muchos han leído estas palabras como un mensaje de desesperanza, casi de resignación amarga. Pero quiero que las veamos con otros ojos esta noche. Salomón, el hombre que tuvo acceso a todo lo que este mundo podía ofrecer, sabiduría, riquezas, mujeres, proyectos, jardines, música, llegó a una conclusión que tú y yo necesitamos escuchar en nuestros propios tiempos difíciles. Nada de lo que este mundo ofrece, por sí solo, puede llenar el vacío del alma humana. Ni siquiera la sabiduría, por sí sola, sin Dios en el centro, puede darle sentido pleno a la vida. Y sin embargo, Eclesiastés no termina en la desesperanza. Termina con una de las conclusiones más claras de toda la Escritura. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de haberlo probado todo, después de haber ejercido la sabiduría más grande que un ser humano jamás ha tenido, Salomón llega a una conclusión sencilla, casi infantil en su simplicidad. Lo que realmente importa es temer a Dios, honrarlo, caminar cerca de Él. Amigo mío, amiga que me ha acompañado durante todo este mensaje, quiero que esta sea la verdad que te lleves contigo esta noche, por encima de cualquier otra cosa que hayamos hablado. La sabiduría que necesitas para tu tiempo difícil no es, en el fondo, una técnica, ni una fórmula, ni siquiera solamente una respuesta a la decisión concreta que tienes por delante. Es, sobre todo, una relación cercana con Dios. Es caminar con Él, día a día, reconociéndolo en cada decisión, grande o pequeña, confiando en que Él endereza las veredas de quienes le buscan de todo corazón. Tal vez esta noche no sales de este mensaje con la respuesta exacta a tu problema. Tal vez todavía no sabes si debes tomar ese trabajo, si debes tener esa conversación difícil, si debes esperar o avanzar. Pero quiero que salgas con algo más valioso que una respuesta puntual: la certeza de que el mismo Dios que le dio a Salomón un corazón entendido, esa misma noche en Gabaón, está dispuesto a darte a ti, esta misma noche, la sabiduría que tu tiempo difícil está exigiendo. No porque la merezcas, no porque hayas sido perfecto, sino porque, como dice Santiago, Dios da abundantemente y sin reproche a quien se lo pide. Antes de orar por última vez esta noche, quiero recordarte, una vez más, que este canal, Oraciones al Amanecer, existe para caminar contigo en cada uno de estos tiempos difíciles. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, suscríbete, para que la sabiduría de la palabra de Dios siga llegando a tu vida, semana tras semana. Y si hay una decisión, una situación específica que está pesando sobre tu corazón esta noche, escríbela en los comentarios. No tienes que dar todos los detalles, solo lo esencial, y yo voy a llevar cada una de esas peticiones ante Dios en oración. Y ahora, quiero cerrar este tiempo juntos con una última oración. Padre Celestial, gracias por la historia de Salomón. Gracias por recordarnos que tú das sabiduría a quien la pide con humildad, reconociendo que no sabe cómo entrar ni salir. Te pido, esta noche, por cada persona que me está escuchando, que enfrenta un tiempo difícil, una decisión que no sabe cómo tomar, un camino que no sabe cómo seguir. Dales, Señor, ese corazón entendido que le diste a Salomón, ayúdales a no apoyarse en su propia prudencia, sino a reconocerte en todos sus caminos. Y en los tiempos donde la respuesta tarde, dales la paciencia de Habacuc, la certeza de que aunque tarde, la respuesta vendrá y no tardará. Recuérdales, Padre, que al final de todo, lo que más importa no es tener todas las respuestas, sino caminar cerca de ti, temerte, honrarte, confiar en ti de todo corazón. Bendice su hogar esta noche,
bendice sus decisiones, bendice su descanso, y que se levanten mañana con la certeza de que tú vas delante de ellos, enderezando cada vereda. En el nombre de Jesús, que es la sabiduría de Dios hecha carne, oramos. Amén. Que esta semana, en cada decisión, en cada encrucijada, recuerdes que no tienes que caminar sola, no tienes que caminar solo. El mismo Dios que le dio sabiduría a un joven rey hace miles de años está dispuesto a dártela a ti esta misma noche, si se la pides con un corazón honesto. Hasta la próxima oración al amanecer.